Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Nathaniel Hawthorne fue un novelista y cuentista estadounidense. Descendiente de una de las primeras familias puritanas, nació en Salem, Massachusetts, y sus obras exploran los conflictos morales y espirituales, así como el poder del pasado en el presente. Este relato narra la historia de un joven que se detiene en una posada de montaña para pasar la noche. Allí le comenta a los parroquianos su intención de lograr algo importante antes de morir, algo que haga que su nombre sea recordado. De repente, una avalancha entierra la posada. Nadie en los alrededores conoce el nombre de este joven entusiasta, mientras que cada una de las víctimas que han perecido junto a él son recordadas afectuosamente por los vecinos de la zona. Hoy escucharemos El invitado ambicioso, de Nathaniel Hawthorne. Este suceso se inició al caer la tarde de un día de septiembre. En aquel momento se hallaba la familia congregada alrededor de la lumbre del hogar, mantenido con piñas secas, maderos robados por las torrenteras de las montañas y troncos de los árboles tronchados por el viento. Los padres de aquella familia reflejaban en sus rostros una alegría serena. Los niños reían. La hija mayor, a los 17 años, era una imagen viva de la felicidad, y la abuela, acomodada en el mejor lugar y aplicada a su calceta, era, como la hija mayor, una imagen repetida de la felicidad, solo que en el invierno de la vida. Todos los allí reunidos habían llegado a Puerto de Reposo, en el lugar más horrible de Nueva Inglaterra. La familia vivía en el tajo de las Montañas Blancas, donde el viento corría con violencia los 365 días del año y llevaban en su entraña, en el invierno, un frío de acero que descargaba despiadado sobre la casa de madera en su paso al Valle del Saco. El lugar donde la familia había construido su hogar era frío, y además de frío, amenazado por un constante peligro. Por encima de sus cabezas se alzaba, en efecto, una enorme montaña tan escarpada y agreste que las piedras se desprendían con frecuencia y, rodando con estrépito desde lo alto, lo sobresaltaba en la noche. La muchacha acababa de decir algo chistoso que había provocado la risa de toda la familia, cuando el viento que corría a través del tajo pareció detenerse ante la casa, sacudiendo la puerta con un lamento infinito antes de continuar hacia el valle. Aunque nada extraordinario representaba aquella violencia, la familia se sintió un momento sobrecogida. Ya volvía a resurgir la alegría en sus rostros cuando pudieron oír que el picaporte de la puerta de entrada era alzado desde fuera, tal vez por algún transeúnte, cuyos pasos hubieran sido ahogados por el bramido del viento coincidente con su llegada. Aunque vivían en aquella soledad, los miembros de la familia tenían ocasión de relacionarse a diario con el mundo exterior. El romántico paso del Tajo es una gran arteria a través de la cual discurre constantemente la sangre y la vida del comercio interior entre Maine, por un lado, y las montañas verdes y las orillas del San Lorenzo por el otro. La diligencia pasaba habitualmente por la puerta de la casa y los caminantes, sin más compañía que su bastón, se detenían aquí para cambiar algunas palabras, a fin de que el sentimiento de la soledad no les acobardase antes de atravesar el desfiladero o alcanzar la primera casa del valle. También el tratante en camino hacia el mercado de Portland hacía un alto allí para pernoctar y se sentaba al calor de la lumbre, algún rato más de lo corriente, si era soltero, con la esperanza de robar un beso a la hija de la casa al partir. La morada de la familia era, en efecto, una de aquellas posadas primitivas en las que el viajero pagaba solo por la comida y la cama, recibiendo a cambio una acogida imposible de pagar con todo el oro del mundo. Por eso, cuando se oyeron los pasos del desconocido entre la puerta de fuera y la de la habitación, toda la familia se puso en pie, la abuela, los niños y todos los demás, como si se dispusieran a dar la bienvenida a alguien de la familia, a cuyo destino se hallara vinculado el suyo propio. La puerta se abrió y dio paso a un hombre joven. Al principio, su rostro se hallaba cubierto por la expresión de melancolía y casi desesperación del que camina solo y al oscurecer por un lugar abrupto y siniestro,
pero pronto sus rasgos cobraron brillo y serenidad al comprobar la cordial acogida con que se le recibía. Su corazón parecía querer saltarle del pecho hacia todos los allí reunidos, desde la anciana que secaba una silla con su delantal hasta el niño que le tendía los brazos. Una mirada y una sonrisa colocaron enseguida al desconocido en un pie de inocente familiaridad con la mayor de las hijas. «No hay nada mejor que un fuego así», exclamó, «sobre todo cuando se forma a su alrededor un círculo tan amable. Estoy completamente aterido. El Tajo es algo así como un tubo por el que soplan dos fuelles gigantescos. Desde Bartlett me viene azotando la cara un viento huracanado». «¿Se dirige usted a Vermont?», preguntó el dueño de la casa, mientras ayudaba al joven a descargarse del morral que llevaba a las espaldas. «Sí, voy a Burlington y aún más allá», replicó este. «Mi intención hubiese sido haber llegado esta noche a la casa de Ethan Crawford, pero en una ruta como esta, un hombre a pie tarda siempre más de lo calculado. Pero mi decisión está ya tomada, porque cuando veo arder esta lumbre y contemplo los rostros alegres de todos ustedes, me parece que lo han encendido precisamente para mí y que la familia entera estaba esperando mi llegada. Así pues, me sentaré, si me lo permiten, entre ustedes y me instalaré aquí por esta noche». El recién llegado acababa de aproximar su silla al fuego, cuando se oyó afuera algo así como un pisar de gigante, que se repetía por la escarpadura de la montaña, acercándose con estrépito y pasando a grandes zancadas al lado de la casa. La familia entera detuvo el aliento mientras duró el ruido, conociendo como conocían lo que significaba, y el forastero hizo lo mismo instintivamente. «La vieja montaña nos ha lanzado una piedra para recordarnos que la tenemos aquí, sobre nuestras cabezas», dijo el padre, serenándose enseguida. «Algunas veces mueve la cabeza y nos amenaza con desplomarse sobre nosotros, pero somos antiguos vecinos y, en el fondo, mantenemos buenas relaciones. Además, disponemos de un refugio seguro aquí, al lado de la casa, para el caso de que decidiera llevar a efecto sus amenazas». Y ahora observemos que el viajero ha terminado su cena de carne de oso y que sus maneras francas y abiertas lo han llevado a un plano de amistad con la familia, de suerte que la conversación entre todos se ha hecho tan sincera como si el recién llegado perteneciera a aquel hogar agreste. El joven, a quien el azar había traído aquella noche a la casa, era de carácter altivo, aunque dúctil y amable, altanero y reservado entre los ricos y poderosos, pero siempre dispuesto a bajar su cabeza en la puerta de una choza y a sentarse al fuego con los desposeídos como un hermano o un hijo. En el hogar del Tajo encontró cordialidad y sencillez de ánimo, la penetrante y aguda inteligencia de Nueva Inglaterra y una poesía originaria y auténtica que los habitantes de la casa habían aprendido de los picachos y las quebradas y del mismo umbral de su pobre morada. El forastero había viajado mucho y siempre solo. Su vida entera había sido, podía asegurarse, un sendero solitario, pues la altiva reserva de su naturaleza la había hecho apartarse siempre de aquellos que de otra suerte hubieran sido sus camaradas. También la familia, tan amable y hospitalaria como era, llevaba en sí esa conciencia de unidad entre todos sus miembros y de separación del resto del mundo, que convierte el hogar en un recinto sagrado en el que no tiene cabida ningún extraño. Aquella noche, no obstante, una simpatía profética llevó al joven instruido y de hábitos refinados a descubrir su corazón a aquellos rudos habitantes de las montañas, y su franqueza hizo que éstos se confiaran a él con la misma espontaneidad. ¿No es más fuerte, en efecto, el lazo de un destino común de los que crea el mismo nacimiento? El secreto del carácter del joven era una ambición altísima y abstracta. Era posible que hubiera nacido para vivir una vida oscura, pero no para ser olvidado en la tumba. Su ardiente anhelo se había transformado en esperanza, y esta esperanza, largo tiempo mantenida, se había convertido en la certeza de que, por insignificante que fuese su vida en el presente, el brillo de la gloria iluminaría su camino para la posteridad, aunque tal vez no mientras él lo recorriera. Cuando las generaciones venideras dirigiesen la mirada hacia la oscuridad, que era entonces su presente, echarían de ver claramente el resplandor de sus pisadas y se confesarían que un hombre de altas dotes había ido de la cuna a la tumba sin que nadie hubiera sabido comprenderlo. Y sin embargo,
exclamó el forastero con las mejillas ardientes y los ojos radiantes de luz. Todavía no he realizado nada. Si mañana desapareciera de la tierra, nadie sabría más de mí que ustedes, que un joven desconocido llegó un día al anochecer, procedente del Valle del Saco, que les abrió el corazón por la noche y que se marchó al amanecer del día siguiente por el Tajo sin que volvieran a verlo. Ni una sola persona les preguntaría quién era este joven ni de dónde venía. Pero no, yo no puedo morir hasta que haya cumplido mi destino. Después sí, después puede ya venir la muerte. Yo mismo me habré edificado mi monumento para la posteridad. Había un impulso tal de emoción espontánea, bullendo constante en medio de fantasías abstractas, que la familia llegó a comprender los sentimientos del joven forastero, aun siendo como eran tan lejanos a los suyos propios. Dándose rápidamente cuenta de lo ridículo de su actitud, el joven enrojeció de la vehemencia hacia la que había sido arrastrado por sus mismas palabras. «Ustedes se reirán de mí, sin duda», dijo, tomando la mano de la hija mayor y riéndose él mismo. «Seguramente piensan que mi ambición es tan absurda como si subiera al monte Washington y me dejara convertir allí en un trozo de hielo, solo para que la gente de la comarca pudiera admirarme desde el llano. Y sin embargo, doy fe de que querría un noble pedestal para la estatua de un hombre». «A mí me parece», respondió la hija mayor, enrojeciendo, «que es mejor estar sentados aquí al calor de la lumbre, contentos y serenos, aunque nadie piense en nosotros». «Yo creo, sin embargo», dijo su padre tras unos momentos de meditación, «que hay algo natural en lo que el joven ha dicho, y es posible que si mi cerebro hubiera seguido este camino, yo también habría pensado lo mismo. Es raro hasta qué punto sus palabras han despertado en mi pobre cabeza cosas que es bien seguro que no han de ocurrir nunca». «¿Cómo sabes tú que no han de suceder?», respondió el ama de la casa. «¿Puede el hombre saber lo que hará si llega a enviudar?». «No, no», exclamó el padre, rechazando la idea con un tono de cariñosa protesta. «Cuando pienso en tu muerte, Esther, pienso siempre a la vez en la mía. Lo que estaba imaginando era otra cosa. Pensaba que teníamos una bonita granja en Bartlett, en Bethlehem, en Littleton o en cualquier otra ciudad en las vertientes de las Montañas Blancas, pero no donde éstas estuvieran constantemente amenazando derrumbarse sobre nuestras cabezas. Me hallaría en buenas relaciones con mis convecinos y sería nombrado juez municipal del lugar y enviado a la Asamblea General por 1 o 2 legislaturas, pues aquí hay mucho que hacer para un hombre sencillo y honrado. Y cuando llegara viejo, y tú también, podría morir tranquilo, dejándolos a todos llorando en torno a mí. Una sencilla lápida de pizarra me bastaría tanto como una de mármol, sobre la cual se grabaría simplemente mi nombre, mi edad y un versículo de los Salmos, y quizá algunas palabras que dijeran a la gente que había vivido como un hombre honrado y había muerto como un cristiano». «¿Lo ven ustedes?», dijo el forastero. «Es consustancial a la naturaleza humana ambicionar un monumento, ya sea de pizarra o de mármol, o un pilar de granito, o solo un recuerdo glorioso en el corazón de las gentes». «¿Qué cosas más especiales nos vienen esta noche a la imaginación?», dijo la esposa, con lágrimas en los ojos. «Suele creerse que es señal de que va a ocurrir algo cuando los hombres empiezan a pensar y a hablar así. Escuchen a los niños». Todos los reunidos prestaron en silencio atención. Los niños más pequeños se hallaban acostados en otro cuarto, pero la puerta medianera permanecía entreabierta, de suerte que se les podía oír hablar afanosamente entre sí. También ellos parecían afectados por las fantasmagorías que habían hecho presa en el círculo de personas mayores sentadas al fuego, y disputaban acaloradamente, sobrepujándose los unos a otros en deseos y ambiciones infantiles para cuando fueran hombres. Por fin, uno de los pequeños, en lugar de dirigirse a sus hermanos, llamó a su madre. «Voy a decirte, mamá», dijo, «lo que yo deseo. Quiero que tú y papá y la abuela y todos nosotros, sin prescindir del forastero, nos levantemos y nos dirijamos a beber un trago de agua en el Flum». Ninguno de los presentes pudo reprimir una sonrisa al oír que el mayor deseo del niño era abandonar su cama bien caliente y arrancar a los demás del calor del fuego para visitar el Flum, una torrentera que se precipitaba desde lo alto de la montaña a las profundidades del Tajo. Apenas había acabado el niño de pronunciar sus últimas palabras
cuando se oyó el ruido intermitente de un carruaje que se acercaba y que al fin se detuvo de pronto delante de la puerta de la casa. En él parecían ir 2 o 3 hombres que alegraban el camino con una canción cantada a coro, el eco de cuyas notas rebotaba entre las peñas, mientras que los viajeros dudaban de si proseguir su viaje o detenerse en la casa para pasar la noche. «¡Padre!», dijo la muchacha, «lo están llamando por su nombre». Pero el dueño de la casa no estaba seguro de que efectivamente lo hubieran llamado y no quería mostrarse demasiado ansioso por la ganancia, invitando a los viajeros a pernoctar bajo su techo. Por eso nos apresuró a acudir a la puerta y mientras tanto se oyó restallar el látigo y los viajeros siguieron camino por el Tajo, siempre cantando y riendo, aunque su música y su alegría parecía provenir del corazón de la montaña. «¡Mira, mira, mamá!», insistió el niño que había hablado antes. «También ellos se van hacia el Flum». De nuevo, los reunidos rompieron a reír ante la manía del niño de hacer una excursión en plena noche. De repente, sin embargo, una nube pasó sobre el espíritu de la hija mayor. Durante unos instantes sus ojos se fijaron persistentemente en el fuego y respiró con tal intensidad que su aliento se convirtió casi en un suspiro. Sobresaltada y con rubor en el rostro, la joven miró rápidamente en derredor suyo, como si temiera que todos los que allí se hallaban hubieran penetrado con la mirada en el interior de su pecho. El forastero le preguntó qué era lo que había estado pensando. «Nada», respondió. «Solamente que precisamente en estos momentos me he sentido infinitamente sola. Yo siempre he tenido un don especial para percibir lo que otras personas llevan en el corazón», dijo el desconocido, medio en broma y medio en serio. «¿Quiere usted que le adivine también los secretos del suyo? Sé perfectamente, sobre todo, lo que hay que pensar cuando una muchacha tirita, sentada al lado de la lumbre, y se queja de soledad estando presente su madre. ¿He de expresar todo ello en palabras? No serían ya sentimientos de una muchacha si efectivamente pudieran ser expresados en palabras», dijo la ninfa de los montes riéndose, pero apartando los ojos. Todas estas frases habían sido cruzadas en una parte de los dos jóvenes. ¿Acaso comenzaba a brotar en sus corazones un germen de amor tan puro como más acorde para florecer en el paraíso que en el polvo de este mundo? Las mujeres, en efecto, amaban la noble dignidad que distinguía al forastero, y el alma arrogante y contemplativa se siente siempre atraída por una simplicidad de espíritu pareja a la suya propia. Mientras ambos hablaban quedamente y mientras el desconocido observaba la dulce melancolía, las palabras luminosas y los tímidos anhelos de una naturaleza de mujer, el viento que soplaba encajonado en el Tajo aumentaba por momentos su tono profundo y fragoroso. Como decía el imaginativo forastero, parecía una melodía cantada a coro por los espíritus del viento, los cuales, según el mito de los indios, habitaban en aquellas montañas, haciendo de sus cimas y de sus precipicios una región sagrada. También a lo largo del camino resonaba un lamento agudo, como si pasara por él un cortejo fúnebre. Para espantar la melancolía que se había apoderado de todos, la familia arrojó al fuego un montón de ramas de pino, hasta que las hojas secas comenzaron a crepitar y pronto surgieron vivas llamas, iluminando de nuevo una escena de paz y de dicha humilde. La luz extendía su claridad sobre las cabezas de todos los allí reunidos, acariciándolos suavemente. Podían verse los rostros menudos de los niños husmeando desde el cuarto vecino y al lado del hogar la silueta enérgica del padre, la fisonomía dulce y fatigada de la madre, el perfil altivo de los jóvenes y la figura encorvada de la abuela, que seguía haciendo calceta en el lugar más recogido de toda la habitación. La anciana levantó un momento los ojos de su labor y mientras sus dedos continuaban moviéndose sin descanso, comenzó a hablar lentamente. Los viejos tienen sus ideas, de igual manera que también los jóvenes tienen las suyas. Han estado trazando deseos y proyectos y haciendo correr la fantasía de una cosa a la otra hasta que han logrado empujar mi pobre cabeza lanzándola por los mismos derroteros. ¿Qué puede, sin embargo, desear una vieja que se halla a escasos pasos de la tumba? No obstante, voy a decirlo, porque me temo que si no lo hago así, la idea me va a perseguir día y noche sin descanso. Sí, dínoslo, exclamaron a la vez el marido y la mujer.
La anciana adoptó un aire de misterio que hizo que el círculo de personas se estrechara más en torno al fuego y comenzó a hablar, diciendo que desde hacía años venía preocupándose por las vestiduras con las que deseaba ser enterrada. Una mortaja muy simple de hilo y una cofia de muselina. Esta noche, sin embargo, una extraña superstición la apresaba. En su juventud había oído contar que si al enterrar a una persona algo de su atavío quedaba desordenado, aunque fuera una simple arruga en el cuello de la mortaja o una mala colocación de la cofia, el cadáver se revolvía en el ataúd bajo tierra, tratando de disponer de sus frías manos para arreglar con ellas lo que no lo estuviera. La simple suposición de que pudiera acontecerle algo semejante a ella la ponía nerviosa. «¡Por Dios, abuela!», exclamó la nieta estremeciéndose. «No creas esas cosas». «Pues bien», prosiguió la abuela sin hacer caso y con gran seriedad, aunque iluminado el rostro por una sonrisa. «Lo que deseo de ustedes, hijos míos, es que cuando me encuentren en el ataúd me coloquen ante el rostro un espejo. ¿Quién sabe? Quizá me sea posible echar una mirada y ver si no está desarreglado nada de lo que llevo puesto. Todos, lo mismo jóvenes que viejos, no acertamos a hablar más que de tumbas y monumentos», observó el forastero. «Me gustaría saber qué es lo que sienten los marineros cuando el barco se hunde y todos se hallan en trance de ser sepultados en una inmensa y anónima sepultura del mar». La fúnebre ocurrencia de la anciana había impresionado de tal forma durante unos momentos el cerebro de los allí reunidos que nadie se había percatado de que afuera, en las tinieblas de la noche, un ruido semejante al bramar de 100 gigantes había ido creciendo hasta alcanzar tonos profundos y terribles. La casa y todo lo que en ella había se estremeció. Los mismos cimientos de la tierra parecían hallarse sacudidos, como si el estruendo cada vez más próximo fuera el aviso de las trompetas del juicio final. Jóvenes y viejos cruzaron entre sí una mirada instintiva de pavor y permanecieron inmóviles, lívidos, aterrorizados, sin fuerza para pronunciar una palabra ni para hacer un movimiento. Después, un solo grito sonó en todas las gargantas. «¡El alud! ¡El alud!». Las palabras más elocuentes pueden sugerir, pero no describir, el horror inexpresable de la catástrofe. Las víctimas se precipitaron fuera de la casa, buscando amparo en lo que ellas tenían por un lugar seguro, allí donde, pensando en aquella posibilidad, se había construido un muro de contención o barrera. ¡Ay! Los desgraciados habían renunciado a su salvación al hacerlo así, lanzándose inconscientemente en el seno del más fatal de todos los destinos. Toda una ladera de la montaña se vino abajo en una verdadera catarata de piedras y ruinas. Y precisamente pocos metros antes de llegar a la casa, aquella avalancha de muerte y destrucción se abrió en dos brazos, dejando en medio, casi intacta, la casa y arrasando en sus alrededores cuanto se oponía a su paso. Mucho antes de que se hubiera extinguido entre las montañas el estruendo de la luz, había terminado ya la agonía de las víctimas, y todas ellas gozaban de la paz. Sus cuerpos no fueron hallados jamás. Al día siguiente, una tenue columna de humo se elevaba todavía de la chimenea de la casa. Dentro el fuego ardía, a medio apagar, en el hogar, y las sillas se hallaban colocadas a su alrededor, como si los allí reunidos hubieran salido un momento a examinar los destrozos causados por el alud y fueran a volver de un momento a otro para dar gracias a Dios por su milagrosa salvación. La historia recorrió todos los rincones de la comarca y perdura eternizada en estas montañas como una leyenda. También los poetas han contado el triste fin de la familia del Tajo. Ciertos detalles parecían delatar que en la noche fatal un forastero se había acogido a la casa y había resultado víctima de la catástrofe con toda la familia. Otros negaban, en cambio, que hubiera indicios concluyentes para llegar a tal afirmación. Triste fin para aquella juventud exaltada, con sus sueños de inmortalidad terrena. Su nombre y su persona han quedado absolutamente desconocidos. Su historia, su camino en la vida y sus planes y proyectos permanecerán siempre perdidos en el misterio. Su misma muerte y su previa existencia son hechos que han quedado en duda.